Dios quiere que cada uno de sus hijos siga por el camino que Dios nos ha señalado. Y ese camino es Cristo. No nos podemos desviar de ese camino que es Cristo y buscar veredas para tratar de conseguir otras cosas que son de menor importancia, que no tienen tanta validez como seguir el camino. Así que cuando usted vaya al yunque, procure ir siempre todos por un mismo sitio. No empieza uno a decir, yo me voy por aquí, yo me voy por acá. Se va a perder, hermano. Hay mucha infinidad de personas que se han perdido. Así que el que tiene al Padre y al Hijo, ese persevera en la doctrina de Cristo. Ese va a perseverar en el camino de Cristo. Y hay una cosa bien importante. Cuando la palabra dice que la palabra de Dios tiene que ser guardada, dice en Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora no esté pensando ya que no se va a morir. Se va a morir, hermano, yo me voy a morir. Pero ahí no está hablando de la muerte física, hermano. El que guarda su palabra nunca verá muerte, porque andará en su palabra. Andará en su palabra, por lo tanto, nunca verá muerte. Porque en Mateo 22:32 dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Por lo tanto, el que tiene la palabra, el que la lee, el que la escudriña, el que cada día anda en el camino del Señor, está vivo. Y dice que para Dios, los que están en Cristo siempre están vivos. Los que están en Cristo siempre están vivos. Cuando habla de deleitarse en Jeremías, dice el profeta Jeremías, en 15:16, fueron tus palabras halladas, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Ah? Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Le voy a dar un consejo, hermano. No vaya a empezar a comerse las palabras, las hojas de la Biblia. No se vaya a comer las hojas de la Biblia. Pero cómase así lo que Dios nos tiene aquí, en la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice, eso sí tenemos que comérnoslo. Eso sí tenemos que disfrutarlo. Eso es lo que dice, comer las palabras de Dios. Para que nos sean de alegría, para que nos sean de gozo, para que el corazón siempre esté buscando cada día más del conocimiento y la sabiduría de Dios. Eso es comer la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios es buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios para andar siempre firme, con seguridad de que Dios te está guiando, de que Dios está contigo, de que Dios en Cristo no te dejará ni te desamparará, hermano. No importa el camino por el cual estés caminando. Cuando dice que la palabra de Dios hay que amarla, el salmista dice en el 119:47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y este es un mandamiento. La palabra de Dios es un mandamiento, escudriñarla. Y nos regocijamos cada vez que vamos a ella, hacemos su consejo y lo ponemos por práctica en nuestras vidas. Cuando dice que debemos amarla, es porque deseamos adquirir de parte de Dios este conocimiento espiritual para caminar en Él. Para caminar en Él. También la palabra de Dios dice que tenemos que glorificarla. ¿Y cómo usted glorifica la palabra de Dios?
Lo dice la palabra en el Salmo 56:10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios y en Cristo alabaré su palabra, la glorificaré. Y glorificarla no es otra cosa que celebrarla. Celebrarla, hermano. Celebrar la palabra diariamente, ¿verdad que sí? Mateo 11:25, vamos a buscarlo en Mateo 11:25. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esta palabra está escondida para los sabios y para los entendidos, pero dice que llegó el momento para ser revelada a quién. A los niños. Usted es un niño, yo soy un niño, pero un niño creciendo cada día más en Cristo. Gloria a Dios por esta palabra que de esta manera usted la glorifica. Reconoce el conocimiento que hay en ella de parte de Dios en Cristo Jesús para caminar siempre en sus caminos. Por tanto, actuar, dice, actuar de una manera o de una forma impropia, no propia, impropia, sería desobedecerla. Yo pienso que ninguno de nosotros como hijos quiera andar de una forma impropia, desobedeciendo la palabra, sino de una forma propia, dice. Porque entonces se cumpliría lo que dice Primera de Pedro 2:8. La piedra que los edificadores edificaron vino a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahí que está el peligro. Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y el pueblo de Dios no es esa piedra. No vamos a chocar, no vamos a tropezar con la piedra que es Cristo. Porque es que nos dice más abajo, porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, como leímos al principio. Pueblo adquirido por Dios, para que andemos en su camino, para que seamos para Él, como decimos, su grato tesoro. Usted es su grato tesoro aquí, mi hermano. De manera que aquel que tropieza en la palabra de Dios nos dice claramente que entonces fue destinado a eso, a tropezar en la palabra de Dios. Yo no quisiera pensar que ninguno de los que está aquí en el día de hoy, que ha confesado a Cristo, sea uno de esos que vaya a tropezar con la palabra. No podemos tropezar con la palabra, al contrario, tenemos que ir conforme a la palabra, conforme al mandato de Dios, para agradarle siempre en todo. Y llegando a ese punto, vamos a pasar al otro punto. Me dijeron que hasta las 2 de la tarde, pues ya está. No, hermano, estamos acabando. Ahora vamos a ver, estas fueron las razones. El segundo punto son los beneficios que se reciben cuando escudriñamos la Escritura. Cuando usted escudriña la Escritura, usted recibe unos beneficios. Y yo recibo unos beneficios. Todo creyente que escudriña la Escritura recibe un beneficio, porque el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra nos habla, nos aconseja, nos consuela, nos fortalece, nos establece, nos afirma. Todo eso nos da la palabra de Dios para nosotros poder confiar en ella, dice. Primeramente, dice la palabra de Dios, saber que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí está la primera, nos da vida espiritual. Eso nos da vida espiritual. Saber que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, de incorruptible, sino de incorruptible, que no fuimos nacidos de incorruptible, sino de incorruptible. Eso nos da libertad espiritual. Usted no puede ser nacido de corrupción, usted fue nacido de incorrupción, porque la palabra de Dios nos dice que fuimos nacidos de incorrupción, dice. Así que
por la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:23. Si ahí usted quiere buscarlo, lo va a conseguir en Primera de Pedro 1:23. Ese es el primer beneficio. Nos da vida espiritual. La segunda razón, nos da libertad. La palabra de Dios le da al creyente libertad. ¿Libertad para qué? Para cada día ir conociendo más y más la verdad cuando la escudriñamos. Nos da libertad para eso, hermano. Para conocer la verdad cada día, y aquel que nos hizo libres. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Usted ve por qué razón, qué beneficio hay en escudriñar la Escritura? Nos da libertad cada día, nos liberta, nos hace ver cosas que no veíamos antes. De manera que usted puede cada día ir conociendo la verdad por medio de la Escritura, escudriñándola. Número 3, la palabra nos da el beneficio de ser cada día santificados. Usted es santificado todos los días. Usted no es santificado el día que aceptó a Cristo. Usted fue santificado porque Dios lo apartó para un propósito santo. Pero todos los días somos santificados delante de Dios. Todos los días usted tiene que ser santificado delante de Dios, porque aquí no hay nadie perfecto. Ni conozco a nadie que nombre tampoco que se llame perfecto. Por lo menos aquí yo no conozco a nadie que se llame perfecto, hay algunos. No hay ninguno. Pues como no somos perfectos, cometemos errores cada día, pues Dios nos tiene que santificar todos los días, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos que ir todos los días a la cruz de Cristo. Usted tiene que ir todos los días a la cruz de Cristo, y yo también, para ser santificados, para ser apartados cada día. Ya fuimos apartados para la salvación, pero cada día tenemos que ser apartados para el propósito santo que Dios le va a usar a usted. Usted tiene que ser cada día santificado. La palabra de Dios nos dice en Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Eh? Pero mira cómo dice, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si no leemos la Escritura, no podemos ver eso. No podemos ver eso que dice ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay otro beneficio que recibimos cuando escudriñamos la Escritura, y es que nos da luz y entendimiento. La palabra de Dios nos da cada día luz y entendimiento. ¿Eh? Escudriñándola nos da eso. Dice, ¿por qué? Porque Él es la luz. Él es la luz, y en Él se encuentra ¿qué? La sabiduría. Él es la luz, y en Él se encuentra la sabiduría. ¿Quién es el sabio por excelencia? Pues Dios. Y si nosotros buscamos cada día la Escritura, vamos a encontrar en Él eso, el conocimiento de su sabiduría. Y podremos ver la luz, que es Él. Él es la luz. Y la luz dice que siempre resplandece sobre las tinieblas. No hay tinieblas que se resistan a la luz. Número 5. Y esta es un poquito peligrosa. Esto es un beneficio, pero hay que tener cuidado con ella, porque dice, su palabra juzgará. La palabra de Dios al final del camino nos va a juzgar, nos va a señalar, nos va a indicar qué hicimos o qué dejamos de hacer. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Eh? La palabra lo dice. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo no estoy juzgando a nadie. La palabra de Dios juzgará en el día postrero.
que el juicio que se nos haga a nosotros en el día postrero no sea el de quedar fuera del seno de Dios. No, que esa no sea, porque esa no es para nosotros. Para ningún creyente esa puede ser que nos vayamos a jugar en el día postrero. Juan 12:48, usted lo puede buscar ahí claro. Juan 12:48. No lo digo yo, dice la palabra es la que va a juzgar. ¿Eh? Nosotros como hombres no podemos juzgar a nadie, porque yo no lo conozco a usted, ni usted me conoce a mí, usted no me conoce el corazón, ni yo conozco su corazón. Pero sí sé que alguien sí conoce su corazón y ese es Dios. Y Dios, por medio de su palabra, juzgará en el día postrero todas estas cosas. Lo que queremos es ver, hermano, y esto es como a manera de exhortación, que usted haya cogido esto que se ha hablado en el día de hoy y lo haga suyo. Si no estamos escudriñando las Escrituras, la exhortación mía, para mí personal, es que empecemos a hacerlo. Estamos a tiempo, hermano, pero también el tiempo está cerca. Y como es un mandato de Dios, vamos a empezar a obedecer el mandato de Dios. Porque dice la palabra que si en lo poquito tú me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces en aquel momento le va a decir, ven, entra al gozo de tu Señor. ¿Verdad que sí? Y qué bonito sería que el Señor, ¿verdad? Cuando usted llegue allá o cuando yo llegue allá me dice, ven buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra al gozo de tu Señor. Que eso sea para cada uno de nosotros. Y la conclusión finalmente es, examinando las razones y los beneficios que nos presenta la palabra de Dios, debemos y tenemos por mandato divino la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Debemos y tenemos por mandato de Dios escudriñar las Escrituras para la gloria de Él, pero para la bendición suya y la mía. Y para un mundo que todavía no ha conocido a Cristo, que por medio de usted, con las palabras de Dios en su boca, lo va a conocer también. Amén. Y que lo dejamos con eso. Le doy entonces la palabra al hermano. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén.